a resolver esta suma de los 10 primeros términos de esta progresión geométrica, ¿no? Nuestro primer término es igual a 1. La razón es dividir un término con el anterior. Por ejemplo, puedo dividir el 0.1 dividido entre 1. Pues me quedará también 0.1. Si ustedes quieren, lo pueden convertir a esta cantidad a una fracción para trabajar más fácilmente, o si quieren lo trabajan con decimales, igual a lo mismo. Si lo convertimos a fracción, esto equivale a un décimo, ¿no? Se divide el 1, como es un decimal, entre la unidad seguida de 0, entre un 0, sería entre 10. Un décimo es lo mismo que 0.1. ¿Recuerdan la fórmula? Lo vamos a anotar por requisito. La formulita para calcular los n términos decía que tendríamos que tener el primer término multiplicado a una fracción. Arriba venía la r elevado a n menos 1 y en el denominador r menos 1 simplemente, ¿no? El primer término lo tenemos, la r también ya lo tengo, así que simplemente sería reemplazar, pero hay un problemita. Lo que no conocemos es la n. O sea, ¿cómo sé cuánto es la n? Aquí me lo dice, ¿no? El subíndice de la suma es la n. Entonces, indirectamente la n es igual a 10. Es lo que tenemos que darnos cuenta, nada más, ¿no? Entonces, la suma de los 10 primeros términos va a ser igual al primer término, que era 1 por r, que es un décimo, o si quieren 0.1 y después lo trabajan con la calculadora, no hay problema, elevado a la décima menos 1, perdón, denominador la r, que es un décimo, menos 1. Vamos a tratar de resolverlo un poco manualmente, ¿no? Arriba 1 por esta expresión, pues me da lo mismo, 1 a la 10, aquí sería como 10 elevado a la 10, si quieren ustedes, menos 1, ¿sí? Aquí 10 por 1 es 10 negativo, 1 menos 10 nos daría menos 9 décimos, estamos restando ahí la fracción. Si ustedes hacen esta operación, 10 a la 10 por 1 es 10 a la 10, 1 menos 10 a la 10, ¿no? Y 10 elevado a la 10 es como tener un 1 con 10 ceros, ¿no? Aquí tenemos 10 elevado a la 10, va a salir una cantidad alta eso, ¿no? 10 elevado a la 10, así nos quedaría, ¿no? Extremo con extremo, medio con medio, vamos haciendo operaciones. Esto es 1 menos esto, ¿no? Este 10 va a pasar a multiplicar aquí, o si quieren, esto se va a simplificar con 1 de aquí y va a quedarme 10 a la 9. O sea, en el numerador, la suma de los 10 primeros términos sería igual a ¿qué? Vamos a tener 1 menos 10 elevado a la 10 en el numerador. Y en el denominador nos va a quedar este menos 9 multiplicado por esto, que ya cuando lo simplifique con esto nos va a quedar solo 9. O sea, nos va a quedar el menos 9 multiplicado por el 10 elevado ya a la 9. Ya no a la 10 sino a la 9, porque se simplifica 1 con este de aquí. Y si queremos eso lo podemos un poquito anotar en la calculadora. 1 menos 10 elevado a la 10 es una cantidad grande dividido entre el menos 9 por 10 elevado a la 9, ¿no? Y este resultado me sale 1,11111, infinito 1. O si quieren pueden anotarlo así también. 1,1 y un sombrerito aquí, que significa que se repite el 1. Y ya lo tendríamos ahí. Eso se puede expresarlo como una fracción, se puede, ya sería hacer una conversión de decimal periódico a fracción, ¿no? Pero también se podría dejarlo así, de esta manera. Porque al inicio nos dio justamente números decimales, ¿no? Entonces simplemente es reemplazar en la forma, no se olviden eso. Estamos reemplazando solo en la forma. Termínenlo de anotar. Ya. Entonces ahora vamos a resolver las siguientes sumatorias, pero utilizando las fórmulas de suma de progresión geométrica, ¿ya?
Para ello necesito tener mi progresión, así como aquí me daban, por ejemplo, la progresión ya desarrollada, por lo menos unos cuantos términos necesito tener. Entonces, para ello vamos a reemplazar y empezamos desde 1, ¿no? Se reemplaza desde I1, donde está la I, reemplazo 1, luego 2, luego 3, hasta llegar a 10, pero no lo voy a desarrollar todo, sino solo los primeros para luego usar la fórmula de progresión. Entonces sería reemplazar el 9, reemplazar el 1 para iniciar aquí donde está la I, empezamos desde 1 menos. Y el siguiente término sería reemplazar el 2, vamos a ir reemplazando ahí, en la I, en la posición de la I vamos a reemplazando. ¿Podría con eso suficiente tener el primero? Con esto ya buscar la razón, no hay necesidad de hacerlo los demás, pero si quieren ustedes pueden resolver un poquito más. Y el último término, que es el que nos interesa, el último término que vendría, sí, ¿no? Tendríamos que hacer esto hasta llegar a tener un 10 aquí, porque me dice que voy a hacer hasta ti. Desarrollando esto me da menos 1, o sea, me quedaría el menos 2 elevado a la menos 1, que equivaldría a menos 1 medio, pero eso hay que multiplicarlo por 9. Si ustedes desarrollan esto equivale a menos 9 medios, ¿sí? Menos 9 medios. Ahora, desarrollando aquí 2 menos 2 es 0. Un número elevado a 0 es 1 por el 9, aquí sería prácticamente 9. Más, y esto va a continuar, y el último término, que es cuando reemplazamos 10, menos 2 va a quedarme 8, o sea, nos va a quedar el 9 por el menos 2 elevado a la 8. Y esto sale una cantidad un poquito alta de 2304. Anotado en forma de sucesión es como si le hubieran dado así. Como si me hubieran dado esta cantidad y al ladito 9, y así sucesivamente, con los puntitos, hasta llegar a este valor, ¿no? A este valorcito de aquí. Entonces, el primer término lo estamos resolviendo por progresión geométrica. Entonces, el primer término es el menos 9 medio. ¿Qué más necesitamos para hacer la suma en progresión geométrica? Necesitamos la R, la razón. La razón es un término dividido con el anterior. Por ejemplo, aquí yo tengo el 9, tendríamos que dividirlo entre menos 9 medios. Si hacemos esa división, aquí se sostiene que hay un 1, extremo con extremo, medio con medio, nos va a quedar, ya lo voy a hacer por pasito, 9 por 2, 18, y abajo 1 por 9, 9. Más entre menos va a quedar menos, esto se va a dividir, pues nos va a quedar simplemente el menos 2, como la R, ¿no? Como la razón. Entonces, y el número de término, que ya me lo da aquí, que es el numerito de arriba, 10, o si es que necesitaría A sub n, sería este último término, pero en la fórmula no se necesita. Si recordamos la formulita de lo que estamos avanzando ahorita aquí, lo que hicimos en la anterior sesión también, esta formulita, ¿no? Vamos a anotarla ahí. De nuevo, empezamos con A sub 1, luego viene multiplicado a una fracción, dice R elevado a la N, menos 1 entre R menos 1. ¿Qué debo tener? La razón, el primer término y el valor de N. Lo tengo, mira, tengo el primer término, tengo la razón y tengo N, que hemos hecho a partir de desarrollar una parte de la sumatoria, ¿no? Y simplemente lo reemplazamos. Primer término, menos 9 medios. Anotaré ahí, menos 9 medios. Por, anoto fracción, la R. ¿Cuánto me salió la R? Menos 2, ¿no? 1, 2, ahí. Y arriba la N. ¿La N cuánto es? 10. Ahí lo tenemos 10. Menos 1. R aquí. R es menos 2. Nuevamente menos 2. Y menos el 1 que me dice. Listo, vamos a ir desarrollando eso y ya lo tenemos ahí en nuestra sumatoria. Si queremos podemos anotarlo en vez de n como 10, porque es lo que estamos encontrando, es la suma. Es como si aquí nos hubieran pedido la suma de los
10 primeros términos, ¿no? Sn para n igual a 10. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, voy a seguir anotando el menos 9 medios por aquí. Desarrollamos un poquito arriba. El menos 2, si nosotros lo elevamos a la 10, es 1024. Como es par, va a ser positivo. 1024 menos el 1 quedaría 1023 prácticamente. Y en el denominador, signos iguales se suman con el mismo signo, va a ser menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Menos con este menos de aquí, como esto es una multiplicación, va a quedarme positivo. Y este 3, tercia 1, tercia 2, perdón, 3, tercia 3. Y este con esto lo vamos a multiplicar y dividir después entre 2, ¿no? Ese 1023 lo multiplicamos por 3, nos sale 3069, y en el denominador nos quedaría el 2 por 1 a 2, ¿no? Menos entre menos nos va a quedar. Entonces ahí tendríamos prácticamente nuestra suma de los 10 primeros términos de esta sucesión o progresión geométrica, que equivale a decir la sumatoria de esta expresión como sumatoria que me dieron, que es una forma de la que estamos resolviendo aplicando la progresión geométrica, la suma de la progresión geométrica. Pueden anotarlo ahí. Algo que debemos tener cuidado al momento de resolver esto, se podría, siempre y cuando esta expresión que esté aquí se parezca al término general, si se acuerdan, el término general de una progresión geométrica que venía así, a sub 1 por r a la n menos 1, esa era la fórmula, el término general de la progresión geométrica. Si ustedes ven que aquí siempre hay una i y un 1 en la sumatoria aquí, en ese caso, directamente, sin necesidad de desarrollarlo, podríamos decir, este es el primer término. Me refiero a lo siguiente. Pues, es como que viniera algo así, por decir. Les pongo un ejemplo. No sé, podría venir así, menos i1, y aquí venir desde i igual a 1 hasta un valor de n, obviamente. Si este valorcito es 1, se parece por comparación a sub 1 es lo que está adelante y R aquí, pero si es 1. En nuestro caso no era 1, por eso preferí desarrollarlo para no complicarles ahí. Pero en otros casos puede ser, si ahí es 1, directamente pueden sacarlo a la R y a 1 solo por comparación nada más, sin necesidad de resolver. A ver, voy a anotar otro ejercicio por aquí, como inciso B, para poder resolver de esa manera. Por ejemplo, si yo tengo una i igual a 1, me dice desde i igual a 1 hasta 3, la sumatoria, o sea, lo que quiero encontrar es la sumatoria de 3 por un medio elevado a i menos 1, me dice, a i menos 1, desde i igual a 1 hasta 9. Ya. Lo que les decía es que en vez de reemplazar el 1 aquí en la i, el 2, y para encontrar una parte de la suma y escribirlo como una progresión geométrica y ahí sacar los términos, el primero, la r, y reemplazar en la fórmula, podría simplemente por comparación aquí, siempre y cuando esto sea un 1, ¿no? Fíjense que esto se parece a esto. Por comparación, directamente yo puedo decir que a sub 1 es 3 y la razón es un medio. Si ustedes hacen lo mismo aquí desarrollándolo, cuando saquen sus términos se van a dar cuenta que el primero sí verdaderamente les va a quedar 3, porque si reemplazan aquí 1 menos 1 va a ser 0. Un número a la 0 es 1, por 3 va a ser 3. O sea, el primer término sí o sí me va a dar 3. Y cuando encuentren la R igual les va a salir un medio, ¿no? Entonces, en ese caso, si ven que esto se parece al término general de una progresión geométrica, pueden directamente anotar de ahí su primer término y la razón. Y obviamente la n es el numerito que viene aquí arriba, ¿no? La n es 9, la razón entonces es solamente el medio y el primer término es 3. Y directamente anotaríamos la fórmula y
y pues calculamos directamente, ¿no? La suma de n términos, lo voy a volver a anotar para que se vayan grabando, el primer término por la r elevado a n menos 1 sobre r menos 1. Pues vamos a reemplazar. Mi primer término es 3, mi razón es un medio que tendríamos que elevarlo a la n para nosotros es 9, menos 1, denominador r, que es un medio, menos 1. Y vamos a ir resolviendo. Ahí el 3 va a estar multiplicado a toda esta fracción. 1 a la novena es 1, 2 elevado a la 9. Esto es 512, es multiplicar 9 veces lo menos el 1. Aquí restando esta fracción, un medio menos 1 es menos un medio si ustedes restan. ¿A qué va a ser igual eso? Vamos a anotar aquí la suma de los 9 primeros términos es igual a 3 por, estoy tratando de hacerlo por pasitos porque no se chipen, restamos 1 entre 512 menos el 1, hacemos esa resta, si ustedes hacen esa resta de fracciones les va a salir esto, 511 entre 512, ¿cómo lo hacemos? 512 por 1 es 512 negativo, o sea es menos 512, más el 1 menos 511, ¿no? Negativo, sobre el mismo denominador. Y abajo tenemos menos 1. Menos entre menos nos va a quedar más, haciendo extremos con extremos, medios con medios, este 2 vamos a sacar de mitad y mitad de esto de aquí. O sea, nos va a quedar el 3 multiplicado por 511 arriba y en el denominador la mitad que sería 256, ¿no? 256, la mitad de 512. Ahora, ese 3 no se puede dividir con el 256, así que solamente lo voy a multiplicar el 511 por 3, que nos saldría 1533, y en el denominador 256, que vendría a ser nuestra sumatoria, ¿no? Esa vendría a ser nuestro resultado de esa sumatoria resuelto por la fórmula de término de la suma de n términos de una progresión geométrica. Sí, lo único que tengan cuidado es a sacar el primer término y la r, pero vuelvo a repetir, esto va a ser directamente de aquí, siempre y cuando esto se parezca al término general de mi progresión. Si no, hacen como el anterior ejercicio, lo pueden reemplazar aquí, reemplazar el 1, luego reemplazar el 2 y buscar la r y el primer término y para tener la progresión y luego reemplazar aquí, ¿no? Ahora sí pueden